Capital Sonoro. Esto es de vital importancia y desde hoy nos ponemos en modo Filbo. Cada día a las 6 de la mañana vamos a compartirles muy temprano cuáles son nuestros eventos recomendados y arrancamos hoy. En este episodio de Vital Importancia les compartimos un abrebocas de nuestra conversación con la escritora colombiana Diana Ospina a propósito de su segunda novela Sonido Seco. Muchas gracias por esta invitación, muy contenta de hablar sobre la novela, así como calientica, recién salida del horno. Eso está bien emocionante, seguramente quienes nos escuchen saben que Diana publicó una novela maravillosa que se llama Parece que Dios hubiera muerto y seguramente ya saben que es la parte de un poema que relata el duelo, ¿no? Una adolescente o como una adolescente se enfrenta a la vida después de la muerte de su madre y Diana regresas al ruedo un poco de las librerías y de las conversaciones de los libros con Sonido Seco, tu segunda novela, pero arranquemos. En teoría es la segunda, pero formalmente fue la primera, ¿no? Era la historia que querías escribir. Sí, que no pude escribir, exacto. Era la historia, claro, al fin tomó el tiempo o logro, porque tuvieron que confabular muchas cosas y colaboró mucha gente para que eso fuera posible, tener como el tiempo de, bueno, al fin me voy a sentar a escribir. Y voy a escribir la novela que me sueño con escribir. Había publicado un libro de cuentos en el 2017. En esencia estaba escribiendo cuentos. Porque pues efectivamente el formato del cuento, que es más corto, permite más. Uno está varios meses trabajando un cuento y después lo suelta, pero la novela sí requiere como una inmersión profunda y total, entonces espero que ninguna pregunta incluya y que has leído, bueno, mentira, en las últimas semanas he podido leer, pero de resto cuando me preguntan eso yo escribí una novela, no puedo escribir, leer, trabajar y ser funcional, y estuve como inmersa en ese universo de Sonido Seco. Y mi idea era escribir una novela con una imagen inicial que tenía súper clara, que me había perseguido a través de los años, que era esta mujer. Un día caminando por el Parque Nacional me imaginé, ¿qué tal estallar una bomba aquí apenas? Pues, además era un pensamiento que uno tenía recurrentemente en los 90, es decir, es algo que podía pasar perfectamente. Y uno ya está pensando, ¿y qué tal que estallar y que se fuera un carro bomba y para dónde agarraría y todo? Entonces eso sumado a, no sé de dónde me vino esa imagen clarísima de un hombre que se acerca y que le mete una pistola en el bolsillo al personaje que va caminando en el Parque Nacional. Y me parecía que era un comienzo de novela muy potente, una imagen tremenda, porque ¿qué va a pasar con esa pistola? Y ya me había sentado a escribir ideas y ya tenía como, no, iba a pasar esto y entonces la va a botar y no la bota. Bueno, tenía algunas ideas y dije, me voy a sentar. Y no, y salió, parece que Dios se me atravesó. Salió del inconsciente, como toca hablar de esto, cosa que nunca pensé y siempre en las entrevistas de Parece que Dios hubiera muerto me decían, ¿y ese tema? Yo no, ese tema nunca pensé que fuera a escribir sobre eso apareció y quizás o seguramente era lo que necesitaba sacar primero para darle espacio a que llegara todo lo demás. Y efectivamente, pues Parece que Dios hubiera muerto está centrado en un adolescente y aquí digamos hay algo formal que es muy parecido y es que la protagonista es una mujer a la que le sucede algo que la va a hacer indagar también y hacerse una serie de preguntas que en el caso de Parece que Dios es la muerte de la mamá, pero ahí es un yo. Yo escribí Parece que Dios hubiera muerto primero en tercera persona y de verdad no funcionaba. Escribí como 80 páginas y me devolví yo, no. La funeraria en tercera, pero no pegaba y me devolví porque no, como que me daba cosa entrar a ese yo, claro, y que se volviera muy dramático. No quería, pero bueno, era ahí un ejercicio como que yo al comienzo no lo veía tan claro y después dije, no, tiene que ser en yo. Y en cambio aquí, a la inversa, empecé como en un yo muy centrado en Manuela y dije, no funciona porque yo ya no me quería quedar solo con Manuela, que es la protagonista de Sonido Seco, y a la que le meten la pistola, sino realmente como con su familia. Y me parecía que era importante que se supieran cosas que Manuela no supiera, sí, y que pudiera entrar en la mente de otros personajes y para eso necesitaba la tercera, necesitaba salirme, necesitaba un narrador más grande, un omnisciente que me permitiera planear por los pasados, por las mentes de todos los personajes. Diana, hay una cosa muy bella en esta novela y es que de entrada el sonido está desde el título. Pero se sostiene a lo largo del ritmo de la novela. Uno suele decir como, escribir es como cantar y la escritura tiene ritmo y es un sonido. Pero hay una cosa muy linda en esta novela y lo hablábamos fuera de micrófonos porque tiene que ver con la forma
o con el relato coral que existe en la novela, ¿no? Como hay un momento en el que cada personaje cuenta su parte de la historia, presenta un poco su humanidad y como su campo en la familia, ¿no? Y creo que eso está bien importante y quisiera que habláramos un poco adentrándonos en lo que me parece a mí que es el génesis de este núcleo familiar, porque empieza a funcionar esta familia como un acto de fe, ¿no? Dos personas que se conocen, hablan bien, se casan y luego no pueden tener hijos. Y este es un pequeño spoiler para quienes nos van a escuchar, lo sentimos, perdón, pero me interesa mucho la forma en la que el silencio articula la relación con la divinidad, porque está el rosario, las oraciones, la misa y la meditación. ¿Cómo abordaste tú el silencio desde esa dimensión de la fe de cada personaje? Uy, esa es una súper pregunta. Y en realidad es que ahí se articulan como muchas cosas. Entonces, lo primero sería aclarar para el que nos esté oyendo, efectivamente está esta mujer que recibe una pistola y lo que voy a hacer es, el artilugio narrativo es devolverme al pasado, no ni siquiera de Manuela, sino de los papás, porque creo que Alejandra Algorta, que es mi editora y que de verdad que tremenda compañía fue durante la escritura, ella es una gran editora, Alejandra lo resumió muy bien en la contracarátula cuando hablaba de la constelación familiar. Ella me dijo en un momento, cuando yo le pasé el primer borrador de toda la novela, me dijo, acabo de leer una constelación familiar. Y yo, esa es como qué lugar ocupa cada persona en el clan, cuál es el rol con el que ha sido etiquetado y que no necesariamente, o que ha asumido, o que cree que debe asumir, y qué sacrificios ha tenido que hacer para ocupar ese rol, porque finalmente eso pasa en las familias. Uno, no necesariamente esto tiene que ser negativo, porque uno dice sacrificio y puede sonar muy negativo, pero sí hay unas cosas dentro del rol, y de pronto uno fuera con los amigos puede tener ciertas libertades en esa vida, porque pues, la amistad aquí también me parece muy importante, pero dentro de la familia hay una serie de cosas, y de roles, y de expectativas, y me interesaba mucho en el personaje de la madre, muchas preguntas que yo me hacía, y era por ejemplo en relación a lo que yo veía a mi abuela, mi mamá y yo, o sea, las generaciones de mujeres, y cómo habían cambiado las cosas muy rápido en esas generaciones. En mi caso personal, mi mamá me tuvo muy, muy, muy joven, entonces casi que aquí yo pongo a Manuela con una mamá como hubiera sido si mi abuela hubiera sido mi mamá, como que me imaginaba eso. Y para mí mi abuela materna sí tenía esta relación con la divinidad que para mí era me interpelaba mucho, porque es una fe muy profunda, muy, muy profunda, y que atravesaba por mucho silencio también, porque hay una cosa muy introspectiva en la oración y en cuando yo la veía, y sentía que en los momentos difíciles había un pedazo que borré en el libro, o más que lo borré, lo volví más chiquito, que sí es esta idea que era verdad, que le pasó a mi abuela, que tuvo un infarto, no un preinfarto, nada, un infarto tremendo, y que la hubiera tenido que matar, pero no la mata porque ella está muy tranquila, porque no le da miedo morirse, porque piensa que se va a encontrar con Dios. Y ella alcanza a decir, me está doliendo mucho, etcétera, y después el médico de verdad no entiende cómo diablos puede sobrevivir una persona, que eso debe haber sido un dolor absurdo, pues que ella realmente no tiene miedo de morirse. Y yo dije, esa sí es la verdadera prueba de fe, porque esa es la prueba de fe. Y yo dije, esto es inquebrantable, porque en ese momento tremendo, y en momentos muy, muy dolorosos, yo veía como mi abuela, la fe le producía este consuelo, y era algo que me parecía admirable, envidiaba y me parecía muy profundo, pero me parecía que también tenía que tener unos orígenes y algo muy, muy particulares, y me preguntaba si ella, enfrentada a otras posibilidades como la meditación o algo, si de pronto eso lo hubiera podido canalizar ahí, o cómo eso que le producía el rezo y todo, sí, le permitía canalizar una cantidad de cosas. Y después cada personaje pues tiene otras cosas, ¿no? Sí. El padre tiene la música o lo que le produce la música, entonces cada personaje tiene como algo que le permite, que es lo que yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Y que no compartimos necesariamente, y que los demás no necesariamente entienden, y que está rodeado de ese silencio. Y que no siempre es heredado, ¿no? No. Es un hallazgo propio. Sí. Eso me pareció muy interesante, Diana. Yo iba a ir a la
figura de la constelación más adelante, porque yo creo que es determinante, sobre todo por los diálogos que sostienen las mujeres dentro de la novela. No tenemos que ahondar en eso para que a quienes nos escuchen les quede algo de sorpresa a lo largo de la lectura, pero me interesa que antes de llegar a ese punto hablemos de los silencios de la familia. De nuevo, lo decíamos afuera de los micrófonos, la familia funciona como una institución, ¿no? Uno nace en un lugar, dependiendo si es la hija mayor, la menor, la del medio, la medio hija, ¿no? Como hay muchas formas de figurar adentro de una familia, pero uno solamente empieza a hacerse preguntas sobre las lealtades o su lugar en esa familia en medio de la adultez, o cuando sea que a uno le llegue ese momento de conocerse lejos de los papás. Ahora se lo pregunta, pero está cumpliendo ese rol desde antes. Claro, ya, claro. Sí. Y empieza esta pregunta por uno mismo que trae un montón de decepciones sobre las expectativas que los papás tienen de sus hijas. Como de esas expectativas. Ajá. No, es que lo dices, y ya que hablamos de la madre, por ejemplo, en el caso de ella me parecía significativo ser la hija de un segundo matrimonio de un papá que ya tuvo más hijos y donde ella solo tiene una hermana y los demás son medio hermanos y ellas son como un apéndice de algo más grande, y de ahí viene, por ejemplo, ese deseo de ella, yo sí voy a tener mi familia propia, mi familia. Y después, no, lo que dices me parece, estoy pensando cómo lo explico, sin hacer mucho spoiler, pero es el tema, o sea, el papá de esa familia. Primero me interesaba explorar, porque lo viví en mi familia también, crecer en una ciudad como Popayán y lo que implica crecer en una ciudad como Popayán, o sea, en una ciudad más pequeña, que tiene además, está atravesada por una cantidad de, ya de por sí, de etiquetas y de cosas que ya existen, ¿no? De qué familia perteneces, de qué toca ser, de cuáles son esos linajes que se heredan. Si los hay, toca mantenerlos, y un deber ser que hay ahí súper impuesto, porque las mujeres lo padecen, pero pues los hombres ni se diga. Y me interesaba explorar eso, esa familia, también traerla a Bogotá y lo que significa como esos desarraigos y esas búsquedas, ¿no? O sea, como familia, voy a decir provincia, pues fuera de la capital, llegada a la capital, lo que eso ya produce, cómo toca como reubicarse en una ciudad versus, que era lo que estaba hablando de las mujeres, una mujer que va a crecer y que en muy poco tiempo cambia entonces las mujeres empiezan a ir a la universidad y se empiezan a liberar, pero si yo vengo de provincia, eso también ha sucedido mucho más lento, y resulta que con mi hija no solo tengo la diferencia generacional que cualquier persona puede vivir y los conflictos que puede traer, sino además como te tocó otro mundo que yo no conozco, y estoy tratando de entenderlo, y eso ya está un poco en Parece que Dios hubiera muerto, porque de verdad es un tema que me interesa, y es uno de hija, cómo juzga de duro a esas madres que tenían además unas posibilidades mucho más limitadas y uno se le olvida, pero cómo las nuevas libertades también, y ahorita una amiga que se la acaba de leer y me escribía y me decía, pero es que ahí está como ese retrato de los 20s, estoy hablando en los 90s, claro, de una cantidad de violencias que siguen establecidas en relaciones amorosas, por ejemplo, en una sociedad que ya se supone que está muy libre y en mujeres que ya están mucho más en control de su cuerpo, pero pues no, perdóname, o sea, no, hay otra cosa, hay otros silencios ahí que se establecen, y violencias que espero que generaciones más nuevas ya no pasan tanto, pero que con mi amiga me decía, pucha, es que en la novela está, pero de verdad, cómo teníamos de normalizadas unas violencias en las relaciones muy, muy profundas, no de golpes, no, a nadie le están pegando, no hay violencia intrafamiliar, no es eso. No, es otro tipo de violencia. Es otro tipo de violencia completamente aceptado, visto con resignación, que la hija no ve, pero que sí empieza a cuestionarse, una serie de cosas, ¿no? Cómo ha visto a la mamá, ciertas injusticias, y hay unas cosas que ella va a ver y otras cosas que nunca va a entender de su mamá, porque no los puede saber todo, porque uno no tiene que saberlo todos los papás. Pero que sí me parecía clave que sí, ese juego y ese narrador omnisciente nos permitía a nosotros como lectores, para nosotros iba a ser, wow, qué cantidad de fuerzas que están atravesando una familia, desde deberes seres, desde violencias, desde qué cantidad de cosas que están atravesando a cada uno de los integrantes. Exacto, porque es muy interesante que esta novela plantea como una ventana o muchas ventanas sobre una familia, ¿no? Vamos a ir a la figura de la casa más adelante para entender esta idea de la tierra, no como de la ciudad de la que se es, o de la tierra de la que se es, un poco la tierra madre y lo que uno construye. Pero antes de llegar a ese lugar, Diana, hay una cosa que es muy bella y muy impresionante, y es que
adentro de esta familia, que puede ser la familia de cualquiera de nosotras o de cualquiera de quien nos escuche, existe también una vida pública y una vida privada, ¿no? Hay cosas que pasan en la casa, mamá, papá, hija, hijo, o hijas o hijos, y nadie de la familia lo imagina, nadie lo sabe, ¿no? Como esas esferas, como que la familia muchas veces funciona como una matrioshka, ¿no? Lo privado de lo privado de lo privado de lo privado, lo familiar de lo político, fragmenta también nuestro reconocimiento del horror o de la violencia. Y aparece entonces todo esto que mencionas antes, que son las violencias sutiles, pero también nos lleva a vivir unas vidas con la violencia como una música de fondo, y yo quisiera que habláramos de eso. Claro, por cómo se lee en el libro, pero también lo que implica ubicarse en el lugar del horror y de la violencia para narrar, porque hay una cosa que es humanamente impresionante dentro de la novela, y es que uno puede saber que el papá está siendo violento y aún así entender por qué lo hace. Claro. Y violento, estamos de acuerdo, sin golpes, sin una cosa. No. Y uno dice, pero esto no está, pero ya entiendo de dónde surge. Ahorita que hablas lo de las matrioscas y lo de público y privado, no, me parece que ahí hay como 1000 temas, como para situar al que nos esté oyendo, que no se haya leído el libro. Aquí sí que lo público y lo privado, todo, pues yo quería también que tomara una connotación doble, y es que el padre decide en un momento, por razones determinadas, llevar una vida pública como político. Exacto. Y hay una decisión que toma, que creo que en muchas otras entrevistas, y lo viví en mi casa también, muchos hombres que deciden eso, a veces hacen así como hay familias que están completamente metidas en la vida política del padre, hay familias donde eso está completamente escindido. Y que de alguna manera yo creo que muchos políticos toman esa decisión, y sobre todo creo que era más algo del pasado tal vez, porque bueno, ahora con las redes, con todas las familias, todo el mundo quiere saberlo todo, pero es como esta vida tengo que separarla de la familia, y también es como no quiero hablar de todo lo que empiezo a ver ahí en ese mundo, ¿no? Y también creo que tiene que ver con cómo se establecían relaciones de pareja antes, en esas otras generaciones, que de verdad es como somos como coequiperos de familia, pero eso no implica ser los mejores amigos, por ejemplo, o estarnos contando, como que ahora uno entiende una relación afectiva mucho desde ahí, pero creo que eso es algo que ha cambiado, y que en el caso de Manuela se ve que todavía eso no es tan fácil de equilibrar, ¿no? No, y todavía. No, es como difícil, como nos contamos todo, pero estamos en función tuya, o yo igual como mujer me eclipso un poco para que el otro brille más. De verdad las dos vidas importan igual, o nos escuchamos igual, o de verdad al otro le importa tanto lo mío. Eso no es tan fácil, y yo siento que en relaciones pasadas eso de verdad que ni siquiera era un ítem de la relación, sino que hablamos de la familia y estamos en este tren montado. Entonces ahí sí que se separan mundos, y cada uno termina teniendo como un mundo privado e íntimo, pues, y uno como hijo muchas veces frente a los papás, pues este es mi mundo que no necesariamente comparto, y menos si empiezo a sentir un abismo tan grande, por ejemplo, como con mi mamá. Sí. ¿Cómo diablos mi mamá no va a entender ciertas cosas que ya para mí empiezan a ser más normales o están más normalizadas en mi entorno, pero no las quiero hablar con mi mamá porque presiento que ahí no voy a tener un interlocutor válido, ¿no? Y sucede eso. Ahí, retomando lo de las violencias, pues claro, arranco con una imagen hiperviolenta que de pronto los que nos están oyendo dicen, pero ¿y la bomba? ¿Pero y la pistola? Claro, es hiperviolento, es una cosa a la que Manuela no puede hacerle el quite, tiene una pistola, está en la contracarátula, entonces esto no es spoiler, y la pistola parece ser la pistola, pues es la pistola de su hermano, que murió en un accidente trágicamente, y la pistola está desaparecida, y como así que aparece con bomba de por medio. Muy al comienzo de la novela cuento que creo que cualquier persona que haya vivido los 90s, como fue mi caso en la adolescencia, pues de verdad estallaban bombas muy seguido, y eran un ruido de fondo, de verdad era... Ve donde sonaba el pum, y uno dónde habrá estallado esto, y esa normalización que tenemos. Yo sé que hemos hablado mucho de que normalizamos la violencia en Colombia, pero pues es la verdad que hacemos, la normalizamos. Sí, claro. Y me interesaba que esa violencia estuviera ahí omnipresente, porque es que me parece raro
me parece raro que no aparezca. O sea, por lo menos tangencial. Si yo estoy leyendo una historia sobre Colombia, es raro, es que nos atraviesa todo el tiempo, nos están pidiendo plata en la calle, nos están robando, no sé. Entonces yo sí decía, esto tiene que estar ahí, es como esa bomba ahí que estalló, ese sonido seco que es el sonido de la explosión inicial de la bomba, y ahí tiene que estar, porque ahí está, porque está exacto, en el que está en la Macarena, que es el muchacho que se le acerca al puro comienzo, estoy hablando de las primeras páginas, o sea, ahí tiene que estar, porque eso lo vivimos todo el tiempo, ¿no? En los relatos del padre, porque eso tiene que empezar a aparecer también en la vida del padre, esa violencia, porque se va a atravesar esa violencia también de otra manera en esa familia, donde al padre le van a hacer un atentado. Entonces eso está ahí, está vivo en esa cotidianidad, pero que fuera, como lo dices ahí, está ahí, pero está la otra de la que tal vez tampoco estamos hablando, es que finalmente es como muy sutil, muy por debajo, muy relacionada con esos silencios, con eso se calla, pero yo sí decía, yo quiero que estén ahí esas tensiones, y me interesaba obviamente al personaje que es joven, de 20 y pucho de años, que en las relaciones afectivas se viera eso. Las relaciones afectivas en los primeros novios, las primeras relaciones, en las fiestas, que estuviera ahí pasando. Hay una cosa que ahí me parece muy interesante, es también la forma en la que empieza uno a ver esa transformación generacional como entre las mujeres. Los diálogos de las mujeres, ¿no? La relación, por ejemplo, de Beatriz con las mujeres de su edad, cuando ella queda embarazada, gira todo alrededor de la culpa, ¿no? Como del deber ser, de la obligación, de el sacrificio, como desde la visión más católica posible. Y Manuela tiene más un acercamiento desde la comprensión de las mujeres, ¿no? Un poco esta cosa graciosa que pasa cada vez que uno tiene una tusa y está ahí como intentando no pensar en la tusa y más piensa en la tusa. Yo siento que esa transformación generacional se ve ahí, y quisiera, Diana, que habláramos ahora de la forma en la que también empiezan a tejerse otras conversaciones en paralelo a la violencia, ¿no? Porque es una novela en la que estamos hablando todo el tiempo del hecho trágico, pero también de cómo lo que no sabemos de esos sucesos trágicos fracturan tal vez de manera irreversible nuestra vida, ¿no? Y yo creo que es quizás otra cara del duelo que ya habías explorado narrativamente, ¿no? Acá hablamos como de la imposibilidad de no poder dibujar una imagen final por falta de información. ¿Cómo te enfrentaste esta vez al duelo? Sí, porque efectivamente el duelo está ahí presente. La muerte, pues sí, sigue siendo un tema ahí que aparece, y cómo atraviesa la muerte, y la muerte está omnipresente. Hay distintas muertes en el libro, y distintos duelos que se viven de maneras diferentes, ¿no? Algunos en completo silencio, algunos que se van a tapar, algunos que uno entiende que además que al callarse ahí, pues van a surgir después de otras maneras, y esto acompañado de algo que me parece que está, pues que me llama mucho la atención en las familias, es cuando uno se empieza, lo que tú hiciste, cuando uno como adulto, y si lo hace más joven, bravo, wow, no, eso sí, por favor, el que pueda, por favor, pero se empieza a hacer preguntas de, bueno, pero ¿quién es? ¿Qué es lo que le pasa al personaje? Parece que Dios hubiera muerto, ¿no? ¿Quién era mi mamá? Ahora que ya no está, me quiero hacer esa pregunta. ¿Quién era mi mamá? Y para Manuela pasa también, o sea, hay preguntas que ella se hace y otras que no se alcanza a hacer, pero a mí sí me interesaba que el lector se las hiciera, ¿no? Es como, o por lo menos ya tiene la respuesta, y es como, claro, como sabe más que Manuela, claro, por eso es que este personaje reacciona así, o por eso es que este personaje también tiene tanta carga. Cosas que Manuela nunca va a saber. Ella, muchas de las preguntas que se le disparan, dije disparan y hablando de pistola, a raíz de la llegada de la pistola es, claro, al fin, mi hermano, ¿qué onda con mi hermano? ¿No? ¿Quién era mi hermano? Era mi único hermano, éramos muy unidos en principio, ¿no? Pero ahora ella también empieza a decir, bueno, lo cierto es que al final no, y es una culpa que también carga de que justo antes del accidente pues ella ya no hablaba tanto con él, el hermano estaba literalmente enmontado en los llanos, se había ido a los llanos y lo perdimos en los llanos y vivía como que feliz allá,
pero ella nunca no supo mucho de esa vida, y también vienen esas preguntas, bueno, ¿quién era esta persona? Y creo que tú lo dijiste ahorita muy bien, a mí sí me interesa pues nunca se sabe del todo, porque somos unos seres tan múltiples y hay unas áreas que van a permanecer grises. ¿Qué tanto vamos a poder terminar conociendo a ese familiar? No, pues ni idea, no tanto, pero ¿qué tanto vamos a poder aclarar la relación o nuestros sentimientos ahí? Eso sí, yo sí creo que ahí sí tenemos un poder, ¿no? Como Sí. de cómo me voy a sentir yo frente a esta relación, qué culpas voy a soltar porque ya no tiene sentido, o estas preguntas, preguntarme esto, cómo me voy a situar frente al lado de esa persona, o qué lugar voy a permitir que ocupe en mi vida, y como darle un sitio más sano. Sí, aunque no lo entienda. Ahí es clave la figura de la constelación familiar, ¿no? Que ya parece como una sesión de psicoterapia y reiki, pero creo que la idea, o mejor la bondad de la constelación familiar es que le permite a uno acceder a una información justa, ¿no? Y un poco lo que uno entiende en el subtexto de la novela y de la vida es: tienes esta información, hazte cargo, que es, sea adulto, ¿no? Yo creo que uno tiene como esta etapa evolutiva emocionalmente. En la adolescencia todo es culpa de los papás y del mundo, porque el mundo está en contra de uno, pero yo creo que seguir o esta persona que solo me quería hacer daño y no, y bueno, es que es un poquito más complejo. Exacto, y yo quisiera, Diana, que habláramos justo ahora como de esa dimensión de la violencia dentro del clan familiar, porque lo que uno entiende a lo largo de este relato, pues también a lo largo de la vida, es que con el amor no basta y sin el amor no se puede. Sí, está pero precioso eso. Aún quien violenta, ama. Y ¿Ah, ama sí? un montón. Sí, total, y ama un montón, y ha hecho una cantidad de sacrificios, y carga un peso enorme, y de pronto no lo vamos a compadecer, pero sí a entender, o podemos verlo de una manera un poquito más empática. De pronto, no sé, no entiendo por qué, porque el hermano, pues bueno, eso me interesaba a mí, el hermano, y así como reconstruyo intimidades del papá y la mamá, sí tengo cuidado de no meterme en la intimidad del hermano, porque sí me interesa dejarle como un vidrio opaco un poquito alrededor. Hay una zona inacible del hermano, Sí. que me interesa dejar inacible, pero casi que si le preguntara a los lectores, bueno, ¿y qué pensaste finalmente de ese hermano? Creo que va a haber, o sea, traté de construirlo de una manera en que no sea odiarlo o amarlo, sino humanísimo, o sea, como... Sí, no es malo ni es bueno. Pero uno sí dice, pero sí es complejo, y hay hay muchas cosas que se clarifican del papá y de la mamá, y cosas que sí dejo, me parece, pues porque él no está, y como que, bueno, listo. Pero lo vemos a través del ojo de la mamá, del papá, y entendemos qué fuerzas lo atravesaban a él y qué cargas tenía él, y lo vemos a través de los ojos de la hermana, que obviamente que lo ama. Claro. Y que está dolida y que está herida también, pero sí me interesaba dejar como esas, sí, unas zonas ahí opacas. Lo que dijiste, esa frase me parece insuperable, sí, porque efectivamente, pues no basta querer una persona para que las cosas funcionen, ni en las familias, ni en las relaciones, Ni en la vida, sí. no, o sea, ni en las relaciones amorosas nos podemos amar y eso no funciona. Pero si no nos amamos, sí estamos fregados, o sea, no hay ni punto de agarrar. Y sí quería, por eso, dejar esos personajes, o sea, ahí está el amor. Yo quería que se sintiera, ahí hay un amor muy profundo, y cada personaje ama desde donde puede, como puede. Pues, pero ya queda uno, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo organizamos esto? Hay una imagen en la novela que me parece que devela de manera muy interesante y muy hermosa el carácter de ese hermano como desconocido, porque al final él nunca fue raro, nunca fue como el típico niño que no habla y no juega. No. Y hay una escena maravillosa en la que él, por estar juegue, se cae en una fogata, ¿no? Y luego
escribe esto en la novela, muestra como con mucho orgullo las quemaduras en las manos, la cicatriz de la quemadura. Y me parece muy estimulante esa idea del peligro, porque nunca tiene que ver con no haber tenido suficiente en la casa, ¿no? La búsqueda de este hombre por el peligro no viene de la carencia, no. Casi que viene de la libertad, ¿no? Como de un deseo de la libertad. Y quisiera, Diana, que cerráramos esta conversación triangulando dos cosas que me parecen interesantes de la novela, y es la forma en la que se nombran los personajes, pero también en la que se nombran los hijos. De nuevo, a la luz de las constelaciones familiares y las lealtades de los clanes. Este muchacho tiene el mismo nombre de un hermano muerto, ¿no? Hablemos de eso, de la carga simbólica que viene con el nombre. Tú que eres mamá, pero que además haces libros y nombras todo el tiempo personajes. Hay una imagen ahí que uno pone sobre quién nace, sobre quién inicia una vida en un texto. No, los nombres son todo. Y ahí hubo varios cambios de nombres. O sea, yo tenía claro que ese nombre de ese hermano tenía que tener unas resonancias muy profundas con el pasado de la familia y con las cargas que él iba a heredar, quisiera o no quisiera. Y con esto de los nombres de los muertos, bueno, hay casos muy famosos en el arte. Dos que se me vienen muy rápido y muy conocidos son Salvador Dalí y Van Gogh, que los dos son hombres que tuvieron un hermano que nació antes, que murió y que se llamaba igual. Y los dos cuentan, en los diarios de Salvador Dalí está la idea de: yo iba a visitar mi propia tumba. Sí. Yo vi la tumba con mi nombre. Que es, bueno, y además Salvador de por sí ya es un nombre con una carga, pues wow, o sea, Salvador ya, sí. Por favor, ya te pusieron un trabajo. Y además eres nombrado por el hijo muerto, y eres como el reemplazo, o sea, de alguna manera ya eres el reemplazo de una vida que no fue. Y en el caso de este hermano, sin hacer spoiler, pero sí adelantando, ya tiene un doble muerto encima. En realidad son dos vidas truncadas que confluyen en él, más el legado familiar. Y sí me parecía que esa idea de que tienes el nombre del muerto, que es común en muchas familias, y a veces son muertos más viejos, etcétera, pero que sí es muy fuerte y que sí impacta de maneras ahí muy profundas. O sea, como que está esto encima, y como que aunque la persona nunca lo... Y en el libro el hermano nunca está conflictuado por tener ese nombre, ni eso pasa por ahí, pero a mí sí me interesaba que le resonara al lector. Como que carga, como que sintiera que ahí tenía que haber una carga, y que a Manuela, en el momento en que le ponen un nombre que no está dentro de la familia, la liberan de algo también. Es como, bueno, ella es como un borrón, y eso de alguna manera la va a liberar. Crea la ruptura en el linaje familiar y en la historia de la novela, ¿no? Como ella es el giro narrativo siempre. Sí. Arranca con ella, se rompe con ella. Y quisiera, ahora sí, Diana, para cerrar esta conversación, hemos hablado de la familia como una institución, pero quisiera que habláramos de la casa también como una institución. Y que es un país de tierras, de un problema de tierras heredadas. Ahí está. Hay una cosa que me parece a mí ineludible cuando hablamos de literatura colombiana y de nuestras historias familiares propias, y es como la vida en Colombia empieza y termina en la tierra, ¿no? Esa escena del hermano muerto, de la forma en la que lo encuentran, pero también haber muerto en la finca por la que había peleado tanto su papá y que le había dado la responsabilidad de cuidar, en la que él además se entrena y empieza a buscar otras fincas. Quisiera que habláramos de eso, porque lo dijiste al principio de esta conversación, y es que esta es una familia que se mueve de ciudad, ¿no? Y lo que uno siente a lo largo de la novela es que no terminan nunca de echar raíces en ningún lugar, ni en ellos mismos, ¿no? Como es una familia que de nuevo se ama, pero que tiene muchas cosas en la mitad, ¿no? Muchos ruidos, como un montón de explosiones por recuerdos, por pasado, por sucesos. Y quisiera que cerráramos esa conversación también hablando de eso, de cómo buena parte de la vida familiar implica tener, como escribe tan acertadamente Fernanda Melchor, una distancia de rescate. Y eso sí tiene que ver con una casa propia,
No, total, y ahí pues tocas varios temas que me parecen a mí importantes, y es la relación profunda con como tener tierra es importante, y la relación con la tierra, que lo viven muy claro, el padre en el Cauca, con la finca familiar que ha estado ahí, y como para él es impensable que sus hijos crezcan sin tierra, pero van a tener que dejar esa tierra en el Cauca porque, bueno, pues porque ya no está viendo ahí, pero además porque está toda esa violencia también que atraviesa el departamento del Cauca en particular, que se intensifica durísimo en los 90. Entonces, lo que le ha pasado a muchas familias en Colombia, de vamos a tener que dejar este pedazo de tierra, no era lo que queríamos, pero lo vamos a tener que dejar, pero queda esta sensación de se tiene que recuperar la tierra, el apartamento no cumple esa función, etcétera, tiene que ser tierra, una tierra para moverse, para que se sienta que se tiene tierra. Y como la finca familiar es un lugar entonces de encuentro, pero de libertades, de encontrarse con esa tierra, y donde cada uno puede, como pues el hermano, desfogar toda esa energía o ser mucho más libre, ¿no? Toda esa como adrenalina que él carga. El padre está cumpliendo como con ese dictamen, pero la madre también tiene como un espacio de recogimiento. Y siento que sí, hay muchas historias en Colombia, muchas novelas que lo pienso, que están vinculadas como con las fincas, como con las tierras, como con... no son personas que viven en el campo, pero esa sensación de que es importante que eso esté ahí, ¿no? Como, y no es una casa de recreo, no es lo mismo. No, es que ahí se produzcan cosas, o que haya algo, que la naturaleza esté ahí, que cumpla como un rol, como ese contacto con la naturaleza. Pero todo lo que acabas de decir me parece súper acertado, y eso marca el signo, obviamente, del hermano, que es el que se va a echar encima también. Bueno, tengo que mantener este dictamen familiar de la tierra, y los llanos en eso me parecía a mí que tiene esa, pues bueno, ahí lo exploro, como una energía también ahí como de colono, ¿no? La tierra por explorar, el colono, pero hay otras violencias y otras cosas que están ahí. Claro, que es interesante porque no es esta visión como del campo tupido del altiplano, no, sino que el llano nos remite incluso a otro paisaje en muy pocos kilómetros, y creo que eso tiene todo que ver como con el cambio de tono y de vida del personaje, pero de la novela en general, de la vida de los personajes en general. Diana, muchas gracias por hablar con nosotros en De Vital Importancia. No, gracias a ti, qué dicha de conversación. Ojalá se animen a leer Sonido Seco, o los que lo hayan leído encuentren muchas claves. Este podcast no podría ser posible sin la investigación de Juan Pablo Conto, la edición de Cian González y Adriana Castellanos, y la dirección de Santiago Rivas. Mi nombre es María Cuestas y esto es De Vital Importancia, uno de los tantísimos podcasts de Capital Sonoro. Suscríbanse y hablemos. Capital Sonoro hace parte de Capital, el sistema de medios públicos de la ciudad. Gracias por escuchar. Capital Sonoro.